Claudia, tu travaillais? Je relis mes interrogatoires, c'est l'avocate qui m'a demandé. Ça se passe bien avec elle? Elle est stricte, mais ça va. Pocas situaciones tan desestabilizadoras para una familia como ver a uno de sus miembros detenido, sometido a vigilancia y juzgado como inculpado de asesinato. Eso es lo que cuenta y de qué manera La chica del brazalete, producción francesa dirigida por Stéphane de Moustier, que elige el punto de vista de los padres durante el juicio contra su hija, acusada de haber matado a su mejor amiga 2 años antes, cuando tenía 16, perplejos y desbordados ante la aparente amoralidad, la desvinculación entre los afectos y el placer y la inescrutable pulsión vital que van descubriendo en ella. Je savais qu'elles étaient brouillées à cause d'une publication vidéo sur Internet. Mais vous ignoriez qu'il s'agissait d'une vidéo à caractère pornographique de votre fille, n'est-ce pas? Le film, c'est surtout un portrait d'une jeune fille. Sobre todo es el retrato de esta joven de 17 o 18 años y el retrato de esa generación a través de ella y de los ojos de los padres que la observan. Es la primera que ha crecido con las redes sociales, permanentemente con el teléfono, y eso crea un nivel de violencia para el que nadie está preparado. Mademoiselle Bataille, quelles étaient vos relations avec la victime Flora Dufour? On était amis, meilleurs amis. Vous affirmez donc, vous n'avez ni agressé ni tué Flora Dufour? C'est bien ça. Me interesó cómo los padres de la acusada han podido vivir este episodio y pensé que era oportuno preguntarse si realmente conocemos a nuestros propios hijos. Vous n'éprouviez aucun sentiment pour le garçon à qui vous avez fait une fellation? Non, aucun. Est-ce que vous diriez que vous êtes ce qu'on appelle une fille facile? Dans ce cas, pourquoi on demande pas à Nathan si c'est un garçon facile aussi? Articulada sobre los rituales del juicio, huye de la retórica habitual de los títulos emblemáticos del género, pero se emparenta decididamente, por el tono y por la forma, con la apuesta despojada de Robert Bresson en el proceso de Juana de Arco. Quelle preuve donnez-vous que vous ayez ces révélations de par Dieu? Croyez-moi si vous voulez. Dans le procès de Jeanne d'Arc de Robert Bresson, En el proceso de Juana de Arco se mantiene permanentemente esa distancia, ese pudor en la manera de respetar a Juana de Arco. Las dos películas dejan las preguntas en suspenso. Est-ce que vous confirmez ce que vous nous avez toujours dit, à savoir que vous avez dormi chez Flora Dufour la nuit du 6 au 7 juin? Oui. En el extraordinario reparto brilla la firmeza de la desconocida Melissa Gere, que encarna el misterio y la inaccesibilidad del personaje y de la generación a la que pertenece. elle a tout compris du jeu. Entendió todo desde el principio y enseguida me preguntó si su personaje era culpable o inocente. Le dije, he escrito la película desde el punto de vista de los padres, así que no lo sé. Espero que sea inocente porque la quiero. Tú decides si es culpable o es inocente, pero no me lo digas nunca. No quiero saberlo, porque yo, como director, quiero estar en la misma posición que el espectador. Vous êtes-vous embrassé? Un peu. Elle avait bu, donc elle sentait l'alcool. J'aimais bien.